Hola, un tema muy importante en la lucha contra el lupus es la adherencia al tratamiento. Y este tema lo vamos a abordar con el doctor José Mario Savio, de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. La primera pregunta es, ¿qué es la falta de adherencia al tratamiento? Es cuando no se hace correctamente el tratamiento, según las normas prescritas por el médico. No es solamente no tomarlo, sino es cuando no se toma con la frecuencia adecuada, es decir, cada 12, cada 8 horas, etc., y las dosis y el número de pastillas o de lo que sea que sean prescritos. Esto es importante porque cuando no se hace así, el nivel de fármaco en sangre es bajo, por lo tanto no tiene efecto y sin embargo sí va a hacer efectos adversos. En cambio, no se habla de falta de adherencia al tratamiento cuando hay algún olvido, es decir, aproximadamente cuando se cumple el 80% de las veces se hace bien, se acepta, se asume que el tratamiento es correcto. Según los estudios, el 76% de los pacientes con LES no siguen correctamente el tratamiento. ¿A qué es debido esto? Bien, esto no es una propiedad expresa o concreta, solamente sucede en el lupus. Sucede con todas las enfermedades crónicas, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, etc. Piensa que son enfermedades que no se curan, son enfermedades de por vida y por lo tanto tienen que hacerse tratamientos de por vida y la gente se cansa. En general se pueden agrupar todas estas causas en 3 grupos. El primero es aquellas causas que están relacionadas o asociadas al propio paciente, otras causas que están asociadas a la enfermedad, a la propia enfermedad, y otras causas que están asociadas al propio tratamiento. En cuanto al paciente, por ejemplo, se ha visto que la edad es importante. Las personas, por ejemplo, mayores, tienden a hacer peor el tratamiento, fundamentalmente porque toleran peor los fármacos, es decir, tienen más efectos adversos, toman muchos fármacos, tienen más interacciones entre ellos y después tienen más olvidos. Por ejemplo, otra característica de los pacientes es que, por ejemplo, los pacientes que tienen depresión hacen peor el tratamiento. Y después también una cosa importante es el grado de motivación de concienciación de la enfermedad. Hay pacientes que no toman conciencia de la importancia de su enfermedad y el tratamiento lo hacen peor, por lo tanto son cosas importantes. El segundo grupo son aquellas causas asociadas a la enfermedad, a la propia enfermedad. Fundamentalmente son 2 cosas, una es la duración y otra es la actividad. Ya he dicho que el lupus, desgraciadamente, no sabemos curarlo y por lo tanto son pacientes que van a tomar tratamiento de por vida. Pues bien, esta duración prolongada hace que los pacientes se desmotiven y comiencen a fallar. En cuanto a la actividad del lupus también, si un paciente está bien, muchas veces se asume es que ya está todo curado y suelen dejar o pueden dejar ese tratamiento y lo que provocan es un brote, es decir, que están bien precisamente porque están tomando el medicamento. O todo lo contrario, hay algunos pacientes que no está perfectamente controlada la enfermedad a pesar de hacer el tratamiento y pierden esa motivación, consideran que no van a poder controlarla y dejan el tratamiento. Por último, los factores asociados al tratamiento, y es que un tratamiento de un paciente con lupus puede incluir pues, hasta 10 fármacos distintos, por lo tanto es importante que simplifiquemos esos tratamientos. Cuanto más fármacos, mayor probabilidad es de que haya una déficit o una falta de adherencia al tratamiento, que haya interacciones y además que haya efectos adversos. Por lo tanto, es una cosa importante a tener en cuenta estos 3 factores. Factores del paciente, factores de la propia enfermedad y factores asociados al tratamiento. ¿Y cuáles son las consecuencias de no realizar bien el tratamiento? El lupus es una enfermedad que cursa brotes, es decir, se pasan periodos sin actividad y de pronto el paciente, por distintas causas, comienza a presentar un incremento de la actividad de la enfermedad. Esto es un brote. Bueno, pues precisamente el hecho de no tomar bien los medicamentos o dejar el tratamiento puede provocar un brote. El hecho de tener un brote, si afecta a la piel o las articulaciones, puede tener poca repercusión, pero a veces ese brote puede afectar a órganos importantes como los riñones, el cerebro, etc., y por lo tanto sí puede ser una cosa importante. Además, el hecho de tener brotes sucesivos hace que se vayan dejando secuelas, como cicatrices, y el acúmulo de esas cicatrices, fundamentalmente, lo que van a hacer es que van a tener peor calidad de vida. Por lo tanto, el hecho de no hacer bien el tratamiento influye en el pronóstico, pueden tener mayor mortalidad,
van a tener una peor calidad de vida y, por supuesto, como consecuencia, van a necesitar más ingresos, acudir más veces al médico, etc. Es decir, van a consumir más recursos sanitarios. Porque suspender bruscamente un medicamento en concreto puede poner en peligro la vida del paciente. Eso puede ser importante con algunos medicamentos, con otros no, pero concretamente con los corticoides eso es fundamental dejarlo claro. Nosotros, de forma natural, nuestro organismo sintetiza corticoides, son corticoides endógenos. Cuando nosotros comenzamos a tomarlos en pastillas, nuestro organismo ahorra y deja de fabricarlos. Si nosotros dejamos de consumir, de tomar ese tratamiento de esos corticoides, no le damos tiempo al cuerpo para que vuelva a fabricarlos. Esos corticoides, esas hormonas, son fundamentales para la vida. Sin esos fármacos y sin esas hormonas no podemos vivir. Por lo tanto, si nosotros quitamos, retiramos, suspendemos de forma brusca los corticoides y no damos tiempo a que el organismo retome la fabricación, la síntesis de esas hormonas, en ese periodo, eso se llama insuficiencia suprarrenal, puede ser peligroso para el paciente. Por eso, cuando se retiran los corticoides, se tiene que hacer poco a poco, de forma escalonada y siempre bajo la supervisión del médico. Y, o sea, esa falta de adherencia al tratamiento, el no hacer bien el tratamiento, ¿puede engañar al médico en cuanto a prescripción? Pues sí, eso es una cosa muy importante, porque cuando una enfermedad, un paciente con lupus va mal, fundamentalmente se deben a dos cosas. Uno, que la dosis o el tipo de tratamiento no es el adecuado, o bien que efectivamente ha dejado de tomar el tratamiento. Si un paciente deja de tomar tratamiento para el lupus, y empieza a ir mal, empieza a aumentar la actividad de la enfermedad, lo que vamos a hacer al médico es aumentar la dosis del tratamiento o incluso administrar otros fármacos más potentes y probablemente con más efectos adversos. Por lo tanto, es muy importante que si un paciente decide dejar de tomar un fármaco, nos lo comunique para evitar este tipo de error, porque si no podemos, al administrar más dosis, más fármacos, producirle efectos adversos y más problemas. Muy bien. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué beneficios o ventajas tiene el llevar correctamente el tratamiento, realizarlo correctamente? Yo siempre digo a mis pacientes, cuando se les diagnostica, que están un poco asustados, un poco preocupados, siempre les digo que si se hacen bien las cosas, y hacer bien las cosas significa hacer correctamente el tratamiento y acudir a las citas programadas, normalmente esta enfermedad va bien. Hay que pensar una cosa, y es que en los años 50 del siglo pasado, la mortalidad entre los pacientes lúpicos era del 50% a los 5 años. Y en la actualidad prácticamente la supervivencia es la misma que la población general. Y esto se debe fundamentalmente a que, entre otras cosas, a los tratamientos que disponemos ahora. Evidentemente, un paciente que no hace el tratamiento es como si no se hubiese descubierto, no se hubiese inventado ese tratamiento. Por lo tanto, es fundamental tener una buena adherencia al tratamiento para conseguir un buen control de la enfermedad. Muy bien. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí con nosotros y darnos tus explicaciones. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Espero que os haya gustado esta entrevista y nos vemos de nuevo. Hasta luego.